Desde papitas a galletas y dulces, cuando necesite un refrigerio por las tardes, podría tomar algo fácil. La forma en que merendamos es como por episodios de picar a lo largo del día y nunca pensamos en cuánto aportan realmente. Chris Taylor, de la Universidad Estatal de Ohio, es el autor senior de un nuevo estudio que apunta que muchos adultos consumen hasta 25% de sus calorías diarias en bocadillos. Estamos hablando de una cantidad de calorías bastante sustancial. Es una fuente considerable de azúcar añadida, grasa saturada, sodio que estamos consumiendo durante el día, que tampoco traen muchos nutrientes. Para que sus meriendas no descarrilen sus metas de salud, Taylor dice que es importante planificarlas, tal como lo haría con la comida. Tener hummus a mano para que después lo pueda usar como un bocadillo rápido, en lugar de tener que depender de algunos alimentos que probablemente no contribuyen mucho a mis necesidades de nutrientes. Otros bocadillos saludables incluyen frutas y vegetales, nueces y mantequillas de nuez, así como semillas. Y Taylor advierte tener cuidado con las calorías sigilosas en algunas bebidas. Cuando tomamos una bebida licuada de café o una bebida endulzada con azúcar, usualmente no pensamos en esas calorías como si las tomáramos como merienda. Para el Minuto de Salud, les informó Lynn Franco. Tal vez usted quiera tomarse algún tiempo para sí mismo, pero tiene que cocinar la cena, lavar la ropa, cuidar de sus hijos. Pero los expertos en salud dicen que el autocuidado es esencial para su salud. Existe una interpretación errónea de que es algo que es egoísta, eso de tomarse tiempo para sí mismo. La doctora Melissa Young de la Cleveland Clinic dice que los padres de familia pueden sobreponerse a la culpa al reconocer que el autocuidado no es un lujo, es una necesidad y que lo vea como si tuviera un banco de energía. Tenemos que hacer depósitos de energía en el banco. Tenemos que hacer esos depósitos para calmar nuestro sistema nervioso. Si constantemente estamos en sobregiro, nunca vamos a ponernos al día. No debe ser algo muy extenso para recargarnos. Si tiene un poco de tiempo, medite, salga por una corta caminata, tome un baño o pase tiempo con amigos. Aun si son solo 5 minutos diarios para usted mismo, tenga un tiempo de silencio, respire profundamente, es restaurador. Young dice que no se sienta como una persona egoísta por hacer algo para ser más saludable, porque nos ayudará a ser mejores parejas y padres de familia. Cuando estamos estresados todo el tiempo, nos ponemos irritables y eso no ayuda en nuestras relaciones ni ayuda en absoluto a ser mejores padres. Si su sensación de ansiedad o estrés llega a ser abrumadora, un doctor puede ayudarlo. Para el Minuto de Salud les informó Berta Ramos. En Estados Unidos, cerca de 120 millones de adultos padecen depresión alta, pero un estudio reciente sugiere que algunos de ellos pueden haber sido diagnosticados erróneamente. Si no se obtiene una lectura precisa, usted no sabrá lo que tiene que hacer, ya sea intensificar la terapia, reducirla o incluso si usted es hipertenso. En un estudio presentado a la Asociación Estadounidense del Corazón, el doctor Randy Wexler del Centro Wexner de la Universidad de Ohio dice que a millones de personas que tienen una presión sanguínea normal se les pudiera estar diciendo que sus niveles son muy altos, porque los pacientes no están sentados en el lugar adecuado o en la posición correcta durante la prueba. Eso deja abierta la posibilidad de que a muchas personas a quienes se les ha diagnosticado con presión alta realmente no la tengan, o alguien que tiene presión alta pero que está controlada, se le esté intensificando la terapia, lo cual tal vez no es necesario. Los lineamientos de la Asociación Estadounidense del Corazón indican que el paciente debe estar sentado en una silla en donde pueda apoyar la espalda, con los pies apoyados en el piso, con la banda medidora a la altura del corazón y no fumar, hacer ejercicio o tomar cafeína al menos 30 minutos antes de tomarse la presión sanguínea y permanecer quieto al menos 5 minutos antes de la medición. No se necesita mucho cambio en la presión sanguínea para tener grandes repercusiones. Es una nueva arma contra un virus común y contagioso que podría cambiar cómo el VRS afecta a los niños pequeños durante la temporada de virus respiratorios. Da una capa adicional de protección para que los bebés que se contagien del VRS no se enfermen tanto.
La doctora Juanita Mora de la Asociación Estadounidense del Pulmón dice que el nuevo tratamiento es un anticuerpo monoclonal. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades lo recomiendan para todos los bebés menores de 8 meses que nacieron o están empezando su primera temporada del BRS. También se puede administrar una vacuna durante el embarazo, si tiene entre 32 y 33 semanas de embarazo durante la temporada del BRS, que es de septiembre a enero en la mayoría de Estados Unidos. El anticuerpo también se recomienda para algunos niños entre los 8 y 19 meses que estén bajo un riesgo mayor de enfermedad severa por una condición preexistente. Ahora está disponible en los consultorios pediátricos y también en las clínicas del Departamento de Salud. La mayoría de las personas, incluyendo los infantes, que se contagian del BRS, solo presentan síntomas leves similares a los de un resfriado, pero también puede ser severo o peligroso. Mora dice que el BRS puede causar deshidratación si el niño no come o bebe y puede dificultar la respiración. Estos son los 2 indicadores que le enseño a los padres para que lleven inmediatamente a sus hijos al departamento de emergencias. El deseo por bajar de peso se ha convertido ahora en otro problema, en el uso indiscriminado de pastillas, laxantes y diuréticos que se venden sin receta médica por los adolescentes, lo que los está llevando a jugar con su salud física y mental. ¿Cuál es la razón por esa obsesión? En grande de las presiones sociales que pueden sentir, es muy alarmante porque lo podemos observar desde la adolescencia. Realmente hay estudios que indican que hasta un 10% de los adolescentes están utilizando medicamentos, tratamientos, alternativas que consideran para bajar peso que no son ni recetadas. Así que esto es alarmante y crea una preocupación porque nos podemos encontrar con una variedad grande, enorme, de efectos secundarios o de riesgo hasta la vida en algunas ocasiones. La revisión de estudios hechos por 4 décadas demuestran que un 6% de los adolescentes usan pastillas, 4% laxantes y un 2% diuréticos de por vida. Pero esto tiene un costo alto para la salud en general. Hay estudios que encuentran una correlación entre utilizar estos tratamientos y estas pastillas o laxantes o hasta inducirse el vómito en ocasiones con lo que es baja autoestima, depresión y trastornos alimentarios. Así que, ¿por qué ocurre esto? Pues puede haber una correlación bidireccional. Puede ser que la persona ya esté padeciendo de un trastorno alimentario que nunca identificó y parte de este trastorno alimentario es tener un concepto de que está muy sobrepeso y la única manera de lograr reducir el peso es restringir los alimentos hasta tal nivel que en ocasiones, aunque esté delgado médicamente, medido por lo que le llaman el índice de masa corporal, esa persona se autopercibe como que está sobrepeso. Y cuando restringe esta comida puede llegar a unos niveles peligrosos que le afectan los órganos del cuerpo, puede afectar su salud mental. De hecho, para el 2022, una investigación indicó que los desórdenes alimentarios como anorexia nerviosa, bulimia, el atracón y el trastorno por evitación aumentaron las admisiones a hospitales en Estados Unidos de niños y adolescentes 10 veces más en comparación con años anteriores, pero también la salud física se afecta. Unos síntomas de problemas del corazón puede causar problemas en los riñones, deshidratación, entre otras cosas. Y esas cosas lo pueden llevar a la muerte. Y estas cosas podrían llegar a la muerte, son muy peligrosas. Cuando hablamos de anorexia nervosa, de bulimia, trastornos alimentarios, son muy peligrosos y se necesita involucrar no solamente a un pediatra, posiblemente a un nutricionista para trabajar con los hábitos alimentarios, y muchas veces hay que involucrar un profesional de salud mental, incluyendo psicólogo y psiquiatra. Aunque se sabe que la obesidad es un asunto serio de salud, no se debe tomar la decisión de hacer lo que sea por perder peso. De 10 a 13 años, si tienen obesidad, tienen un 80% de mantenerse obesos cuando son adultos. Así que esas son cosas que se tienen que también trabajar desde temprano. Si tiene un padre que con obesidad tiene un 50% de desarrollar obesidad en su vida, durante su vida. Y si tiene 2 padres con obesidad, tiene un 80% de tener obesidad durante su vida. La obesidad mundial en la edad pediátrica sigue en incremento, con 39 millones que la padecen. Cuando se trata del resfriado común, es una recomendación que ha pasado por varias generaciones. La vitamina C puede prevenir o curar los síntomas, pero ¿es realidad o ficción?
La vitamina C no es una fórmula mágica, usted sabe, no es mágica ni le ayudará a recuperarse del resfriado. El doctor Jesse Bracamonte de la Clínica Mayo dice que si bien no existen investigaciones que prueben que la vitamina C ayude a prevenir que usted se contagie o enferme, algunos estudios sugieren que puede aliviar algunos síntomas más rápidamente, pero solo en un 10%. Independientemente de esto, él dice que la vitamina C es importante para la salud. Ayuda a la formación de colágeno, ayuda a sanar los tejidos, ayuda a las proteínas, a la formación de músculos y a permanecer saludable. Ayuda a que su sistema inmunológico trabaje bien, así que eso es lo que hace la vitamina C. Se encuentra en alimentos como frutas cítricas, bayas, pimientos, tomates y el brócoli. En promedio, una naranja tiene 50 miligramos de vitamina C, así que una naranja, fresa, algo de eso es natural. Es una forma natural de obtener vitamina C que debería ser suficiente para usted. Y si usted quiere consumir más vitamina C, Bracamonte dice que los suplementos son útiles, pero consulte a su médico antes de tomarlos. Demasiado de lo que sea no es bueno. Si usted busca alivio a los síntomas de un resfriado, lo único que necesita es un poco de paciencia. Yo recomiendo lo mismo para la gente como se hace desde antaño. Descanso y sopa de pollo puede ser las mejores medicinas. En Colombia al año se diagnostican 10.000 casos nuevos de cáncer de colon, el tercero más frecuente de todos los tipos de cáncer en el mundo. Es uno de los tumores más frecuentes en hombres y mujeres. En las mujeres sigue siendo más frecuente el cáncer de mama, en los hombres sigue siendo más frecuente tumores como por ejemplo el cáncer de próstata, pero es un tumor muy frecuente en cuanto a incidencia, prevalencia y también mortalidad. Es decir, que esto representa que es un problema de salud. Preocupa que ha aumentado en personas menores de 50 años y el 70% de los pacientes diagnosticados llega en estados avanzados, cuando ya hay compromiso de otros órganos como el hígado. Por eso hay que estar atentos a señales de alarma. En aquellos tumores que estén en el recto o en la parte izquierda del colon, va a ser más habitual que veamos una clínica de sangrado, que veamos sangrado con la deposición. Cuando el cáncer de colon está más en el lado derecho del colon, ahí no hay ninguna estructura que esté cerca, ningún órgano que esté cerca, y entonces hay espacio, margen para que la enfermedad evolucione y que dé unos síntomas más larvados, más enmascarados. Esto suele ser pérdida de peso, pérdida de apetito, cansancio, pues hay veces que si nos hacen una analítica podemos ver un poquito de anemia. También es importante conocer los factores de riesgo. El alcohol, el tabaco, la diabetes, la obesidad, pero sí que es verdad que estamos viendo un aumento de cáncer colorectal en pacientes jóvenes menores de 50 años. Se habla de que un cambio en hábitos de vida, mayor sedentarismo, una alimentación menos saludable. Exámenes de laboratorio y la colonoscopia son importantes para detectar tempranamente esta enfermedad. No espera tener síntomas y asista a chequeos médicos regulares. Dependiendo del estadiaje, pues hay que hacer quimioterapia o no, esto nos lo explicarán, con esto van bien el 90% de los pacientes. Cuando la enfermedad tiene una recaída o se diagnostica en etapa avanzada, la medicina de precisión juega un particular papel. Además de chequeo oportuno, prevención, cambios en los hábitos de vida, el ejercicio, la alimentación rica en fibra y además evitar la automedicación. Continúen con la buena programación que tenemos en Telearuba. Nos volvemos a ver en una próxima emisión. Y yo soy Alejandra Forero, presentadora de Primera Plana, y quiero invitarlos para que ustedes nos sigan en las redes sociales de Telearuba para que tengan todos los días una dosis diaria de inspiración, información y entretenimiento. Hobi gente ta quiere, cultura cacho también es un cos. Kunantin tur caminho de drume. E não por uma onda kuta. Sigur, tur caminho de coi comenta. Pero en realidad ta hopileu. Bang stop es aqui.
Por favor, esteriliza y castra vuestra mascota. Nos mainta turja luna jaranson y javierna de nuevo para su norte mainta. Repetición a tarde y su siguiente día. Riba live streaming. Nos mainta ta entretener, educar y informar. Nos mainta aquí na mes na Tele Aruba. Hasta aquí nuestra información por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, les agradecemos como siempre por su fiel sintonía. Continúen con la buena programación en Tele Aruba. Nos volvemos a ver en una próxima emisión. 3, 2, 1, clear. Mi nombre es Jerica Benítez, trabajo en el departamento de Telenoticia, en el área de Primera Plana. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales porque tu opinión es muy importante para nosotros y queremos saber qué te gustaría mirar. El prolapso genital puede incluir el útero, la vejiga, el recto y los ligamentos y músculos del área reproductiva de la mujer. En algunos casos puede deberse a mutaciones genéticas que crean malformaciones y en otros el haber parido varios hijos y luego de la menopausia. O prolapso uterino, que puede pasar de las dos maneras, pueden ocurrir, número 1, con problemas de incontinencia. Número 2, infecciones de orina recurrentes. Número 3, inclusive interferir en las relaciones íntimas, porque obviamente si el prolapso es suficientemente grande para que interfiera con el canal vaginal, pues sí, definitivamente puede interrumpir en las relaciones íntimas. Puede dar síntomas de presión en el área pélvica, puede dar síntomas de estreñimiento cuando no lo tienen realmente, sino solamente las fuerzas de expulsión se comprometen porque esa área pélvica entonces está cediendo. El prolapso puede verse a partir de los 20 años y los cambios pueden ser sutiles, pero con el tiempo pueden convertirse en algo serio. Para que tengas una idea de cuán grande es el problema, si nos vamos a las edades de 25 a 50, aproximadamente 1 de cada 3 mujeres puede tener algún tipo de problema de prolapso o de incontinencia. Cuando vas de 60 en adelante, estás hablando de casi un 80%. Eventualmente puede desarrollar prolapsos en incontinencia o algún prolapso vaginal o uterino. En Puerto Rico, para tener una idea más clara, no extrapolarlo al mundo, sino en Puerto Rico, tenemos 1.5 millones de mujeres. 900.000 están por encima de 60. O sea que el problema de prolapsos, el problema de incontinencia y todas las consecuencias de estas condiciones se convierte en un problema de salud pública. Existen unos factores de riesgo, unos no prevenibles y otros sí. Por ejemplo, entre los no prevenibles está embarazo a término de 9 meses, estreñimiento crónico, hipertensión, obesidad. Los prevenibles, no ejercer fuerza de más y el fumar. Actualmente hay un mejor diagnóstico y tratamiento. Ha cambiado la manera en que nosotros examinamos los pacientes porque tenemos ese diagrama en la cabeza de esos 8 diámetros específicos que sabemos los números que tienen que tener. Y ya tú sabes qué ligamentos y qué músculos están envueltos en el defecto o en el descenso de esa estructura. Por lo tanto, cuando vamos a hacer una corrección, hacemos una corrección dirigida a ese defecto y a esa área en específica. O sea que las cirugías han cambiado totalmente. Antes era una cirugía con poca efectividad, era 60% de efectividad y eran cirugías más aparatosas. Ahora son mínimamente invasivas, son predominantemente vaginales y por encima de un 90% de efectividad. Hay diferentes maneras de realizar la cirugía. Hay cirugías que son reconstructivas, que vas a reconstruir el área porque obviamente hay varios segmentos de la pared vaginal que están obviamente prolapsados. Hay cirugías de incontinencia, por ejemplo, porque si el único problema es incontinencia con un prolapso pequeño, pues esas cirugías van dirigidas a la incontinencia y la corrección de ese prolapso pequeño, que esas son súper mínimamente invasivas, más o menos 15-20 minutos en el área quirúrgica, y que las personas pues se recuperan rápido y están guiando y haciendo sus cosas en una semana. Las reconstrucciones más grandes pues obviamente cogen un poco más de tiempo, pero casi ninguna
Casi ninguna de estas cirugías debe de tomar más de 30, 40, 45 minutos. En sala de operaciones son vaginales estrictamente y son ambulatorias en la mayoría de sus casos si se permite. Hasta ahora, estas cirugías duran años. Desde hace tiempo se sabe que los que fuman o han fumado tienen un mayor riesgo de sufrir cáncer de pulmón, pero a las personas que no fuman también se les puede diagnosticar. Más del 20%, especialmente mujeres que padecen de cáncer de pulmón, nunca fuman. La Sociedad Estadounidense contra el Cáncer dice que la exposición al humo, la contaminación, los antecedentes familiares y otros factores pueden contribuir al diagnóstico de cáncer de pulmón. Pero no siempre hay un culpable claro, dice el Dr. James Finnegan de la Salud Nacional Judía. La mayoría de las personas que vemos que no son fumadores y que padecen cáncer de pulmón no tienen otra causa documentada. Según la ONG Women's Health Access Matters, los casos de cáncer de pulmón entre las mujeres se han disparado, un 84% en los últimos 42 años, mientras baja entre los hombres. La organización dice que las mujeres no fumadoras tienen el doble de probabilidad de contraer cáncer de pulmón que los hombres que no fuman. Puede ser difícil detectarlo porque muchas de estas personas son asintomáticas. Pero hay señales de alerta con las que debe tener cuidado, como una tos persistente que no desaparece, toser sangre o perder peso de manera inexplicable. Esta no es una epidemia de personas que contraen cáncer de pulmón y no fuman, pero definitivamente sucede. Hay que cuidarse y hacer un seguimiento con el médico. Todas esas son cosas buenas que se pueden hacer. Para el Minuto de Salud, soy Tatiana Arias. Hay armas poderosas contra una enfermedad potencialmente mortal, pruebas que pueden detectar el cáncer de forma temprana. Muchos tipos de cáncer hallados en técnicas de detección son realmente bastante curables. La Sociedad Estadounidense contra el Cáncer dice que estas son las 5 pruebas más importantes para programar en 2024. Comience con una mamografía. La organización la recomienda para mujeres mayores de 40 años. Hable con su médico para programarla. A los 45 años, cada mujer debe hacerlo anualmente. Mujeres con un nivel de riesgo de cáncer de mama elevado podrían necesitar hacerlo antes. Y las mujeres más jóvenes, usualmente con senos densos, podrían necesitar examinaciones adicionales más allá de una mamografía. Siguiente, agende un examen de cáncer colorectal. Para aquellos que no tienen alto riesgo, basado en el historial familiar o un pólipo anterior, hay una prueba casera. Aquellos con riesgo medio o mayor deben hacerse una colonoscopía a partir de los 45 años. Sus resultados dictaminan qué tan frecuente se necesita esta prueba. Tercero, prueba de cáncer de próstata. Se recomienda para hombres de entre 45 y 50 años y a partir de los 50 años debe ser una conversación anual con su médico. Los afroamericanos y otras personas con riesgo elevado para esta enfermedad podrían necesitar esta prueba tan pronto como a los 40 años. Cuarto, prueba de cáncer cervical, que es usualmente causado por el virus de papiloma humano o VPH. Las mujeres deben comenzar a hacerse la prueba VPH a los 25 años. Es un examen que se puede hacer al mismo tiempo que su citología cervical. Finalmente, programe una prueba de cáncer de pulmón a partir de los 50 años para fumadores o exfumadores con antecedentes de 20 paqueteaños. Para el Minuto de Salud, les informó Lynn Franco. El suicidio se define como el acto intencional de causarse la muerte. Puede haber un pensamiento o comportamiento suicida y los que lo intentan con frecuencia están tratando de alejarse de una situación de vida que parece imposible de manejar. ¿Qué razones nos puede llevar a ello? Que uno se levanta un día por la mañana y dice, ¿sabes qué? Me quiero suicidar hoy o me quiero quitar la vida. No, es una secuencia de eventos. Y esa secuencia de eventos puede tener su génesis, posiblemente 5 o 10 años atrás. Pero van pasando cosas, pérdida de empleo, pérdida de un matrimonio o alguna relación. Mis hijos se casaron y se fueron de la casa. Pues, algún tipo de caso legal que no esperaba, una demanda, una acusación, un desastre. Son cosas que van a influir a mi estado anímico. Y de repente no me doy cuenta y estoy triste. Y esa tristeza sigue creciendo y posiblemente no busco ayuda. Y sigo guardándome todos estos sentimientos de pérdida, de fracaso, de sueños no cumplidos. Y llega un momento en que siento desesperanza. Personas con depresión tienden a sentir desesperanza.
no tratadas. Personas con ansiedad tienden a tener desesperanza. Múltiples condiciones emocionales en donde yo no tengo control de ella o no tengo un tratamiento adecuado, lleva a la desesperanza. Cuando llegamos a la desesperanza, el pensamiento es, ya no, ¿para qué? Ya no vale la pena, ya no voy más, me quito. Y de ahí a yo pensar en suicidarme, estamos a un paso. En algunos casos puede haber otras causas, como el trastorno bipolar, de estrés postraumático, consumo de drogas o alcohol, historial de abuso sexual, físico o emocional. Por ello, hay que estar pendiente a las señales. El decir que me quiero matar, el sentir que ya no puedo más, el sentir que me siento decepcionado con la vida, el aislarme, el dejar de tener relaciones sexuales, es un precursor bien grande, el dejar de comer, el dejarme de preocupar por mi aseo personal como tal. Y en la edad avanzada ya es el deseo de quererme morir porque me siento solo, me aíslo, ya soy una carga, ya no sirvo, la gente ya no me quiere, ya no me busca, soy un viejo que no sirve o una vieja que no sirve. De hecho, las investigaciones hechas por el Centro para el Control de Enfermedades en Estados Unidos, o CDC, encontraron que el crecimiento en suicidios se está dando mayormente en adultos de 45 a 70 años, mientras en los adolescentes ha disminuido. El hombre sigue siendo el que más lo intenta y comete. El hombre es el quien más hace el acto como tal y es quien lo lleva a completar. Cuando estamos hablando versus las mujeres, posiblemente, por tendencias, el 90% de los suicidios son varones y el 10% son féminas, básicamente. Y el ahorcamiento sigue siendo el método preferido en Puerto Rico, desgraciadamente. En Estados Unidos, el suicidio es mayormente con armas de fuego. Con un tratamiento farmacológico, de psicoterapia y apoyo, se puede lograr una recuperación. La experiencia y la historia nos dice que tú puedes dejar de pensar en matarte. Una vez que la persona empieza a quererse y encuentra motivos para seguir viviendo, el pensamiento se va, porque el suicidio no es una enfermedad, es una respuesta a los problemas que tengo sin solucionar y que veo que no tengo salida. Así que sí puedo salir. Si tengo una depresión, trabajar con esa depresión. Si es algún tipo de psicosis, trabajar con esa psicosis. Siempre de la mano, con un tratamiento clínico adecuado, la persona puede hacer una vida normal. Y tenemos infinidades de personas que en su historial viene acompañado con que alguna vez me quise matar. Y hoy son jueces, son abogados, son maestros, son plomeros, son personas que compartimos día a día con ellos. Y son personas que por haber tenido algún momento dado una idea de quererse matar, no se ha cortado su historial de éxito. En las gélidas temperaturas puede pasar en cuestión de minutos. Desafortunadamente, la congelación de las extremidades es una preocupación real. El doctor de emergencias Mark Conroy del Centro Wexner de la Universidad de Ohio dice que las partes de nuestro cuerpo que están más alejadas del centro del mismo son las más vulnerables para congelarse, como las orejas, la nariz, los dedos de las manos y dedos de los pies. Ya para cuando están congelados, cuando se están dañando los tejidos de su cuerpo, típicamente se entumecen, así que, usted sabe, no es que precisamente lo sienta. Por eso es importante que conozcan las señales que incluyen un color blanco y amarillento en la piel. La piel se siente inusualmente dura o como en cera y se entumece. Si llega a presentar alguno de estos signos, el doctor Conroy dice que rápidamente se vaya del frío. Quítese cualquier prenda de vestir húmeda y lentamente comienza a recalentar el cuerpo con cobijas calientes y agua tibia. Usted no debe acercarse mucho al fuego, porque, usted sabe, algunas maneras que tenemos de recalentarnos también nos pueden lastimar más. Usted puede prevenir esta situación con ropa y zapatos impermeables, usando guantes y mantenga otras extremidades como las orejas y la nariz también cubiertas. Conroy agrega que no tome alcohol. Usted puede que esté sufriendo más de lo que cree con el frío si toma alcohol antes de salir a la intemperie.